Y para ya comenzar de lleno con este análisis, queremos conocer qué está pasando precisamente en Harvard. Y para eso vamos a tomar contacto con Miguel de Iruarrizaga, quien es estudiante chileno de este plantel. Miguel, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Miguel, primero cuéntanos qué estás cursando en Harvard y cuánto tiempo llevas ahí. Yo llevo 2 años aquí en Harvard, me gradúo mañana jueves, un máster de Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Escuela de Políticas Públicas de Harvard que se llama la Kennedy School. Felicitaciones por esta graduación. Miguel, cuéntanos cómo tomaron primero esta noticia de Donald Trump, específicamente respecto del programa de visas de Harvard. La verdad ha sido un tema largo. La pelea Harvard-Trump lleva desde que prácticamente asumió la administración. Y la última noticia, la de la revocación de las visas para Harvard, fue tomada con bastante sorpresa. Igual, aunque todos sabían un poco que habían amenazas de esto, con cierta dosis de pánico, mucho miedo, incertidumbre. Creo que fueron menos de 24 horas antes de que la Corte aceptara este recurso de protección, pero ese tiempo fue de mucha incertidumbre y mucha preocupación allá, como de cierta forma. La Kennedy School, sobre todo, es 60% estudiantes internacionales y afecta en muchas maneras tanto a los estudiantes como a la universidad. Entonces fueron horas bastante difíciles, diría. Bueno, para que los televidentes entiendan, básicamente esto los deja en el limbo a los estudiantes extranjeros que actualmente están en Harvard. Ahora, Miguel, ¿cuál fue la respuesta de la universidad después de conocerse esta orden de Donald Trump? Sí, la universidad se demoró en dar una comunicación a los estudiantes, lo que dejaba de cierta forma con mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo daba a entender que algo se estaba cocinando, y la respuesta de la universidad llegó el viernes muy temprano, de que habían presentado una demanda contra la administración y estos con recursos de protección más o menos equivalente a eso en las cortes, y que la universidad al final ha dado un mensaje súper claro y muy consistente de que van a defender a sus estudiantes internacionales, de que los estudiantes internacionales son una parte fundamental de la universidad y que los van a defender hasta la última consecuencia. Por lo tanto, eso significa que se avecina, va a ser un periodo de incertidumbre muy largo, pero también entregó cierta calma a los estudiantes. El viernes también temprano los tribunales acogieron este recurso de protección que de cierta forma volvió a la normalidad, aunque sea de forma temporal, las visas de los estudiantes. Entonces por ahora estamos protegidos, mañana se sabe si hay una resolución más definitiva. Entonces hay mucha incertidumbre y va a ser una pelea de largo aliento, pero sabemos que la universidad ha sido muy clara en su postura de que va a defender a los estudiantes internacionales. Miguel, ¿sientes que hay miedo entre los estudiantes? No sé si conoces a más chilenos que estén en este plantel. Sí, la comunidad chilena es relativamente pequeña, tenemos entre 30 y 40 estudiantes a lo largo de todo Harvard, y hay mucho miedo, o sea, sobre todo la gente que tiene que renovar visas. Se dio este instructivo que salió recientemente, que se va a revisar redes sociales de los estudiantes. Por lo tanto, yo tengo una posición privilegiada de que yo vuelvo a Chile ahora después de la graduación, por lo tanto no tengo tanto miedo de hablar, pero sí hay estudiantes que prefieren no aparecer en prensa o están revisando sus publicaciones de redes sociales pasadas por miedo a que no se lo renueve. Y eso es una sensación de miedo que no existía hace 2 años o hace 1 año y que hoy es generalizada. No solo en la comunidad chilena, esto es la comunidad internacional en general. Los chilenos, de cierta forma, yo creo que hasta esta última medida nos sentíamos un poco más seguros que otros países. Hay estudiantes de países que tienen más delicadez con Estados Unidos, países árabes o países como Venezuela, que tienen una situación más delicada, pero la última medida del gobierno demostró que todos los estudiantes internacionales caemos en la misma categoría, por lo menos en Harvard. Entonces a los chilenos ahí nos pegó un poco más de sorpresa, y sí, hay bastante preocupación de lo que se dice, de lo que se puede hablar. Y que ahora, claro, nosotros nos sentíamos quizá más protegidos, pero parece que no.
Ahora, Miguel, tus planes entonces después de graduarte mañana son volver a Chile, pero si hubieses decidido quedarte, tramitar una visa de trabajo también hubiese sido complicado, ¿no? Sí, cuando uno viene con visa de estudiante, por lo menos la visa F, uno puede quedarse trabajando hasta 3 años en algo que se llama el OPT y que hasta hace poco tiempo era bastante fácil de obtener. O sea, una vez que uno tiene un trabajo, podía obtener y quedarte hasta 3 años trabajando y de ahí de hecho procesar quizás una visa de trabajo más permanente. Esa visa depende de tu visa de estudiante. Entonces, con esta medida de que la universidad deja de poder sponsorear visas para estudiantes internacionales, también se cae esta opción de quedarse trabajando y podría de hecho también afectar a gente que ya egresó y que hoy está trabajando y que también ve que su estatus migratorio peligra porque su visa sigue dependiendo de Harvard. Entonces, la gente que hoy está buscando trabajo en Estados Unidos o ya tiene trabajo en Estados Unidos y se graduó hace poco, también ve peligrar su estatus migratorio y complica mucho las decisiones, va a probablemente afectar la contratación de estudiantes. Si tú eres un empleador, vas a pensar 2 veces en contratar a alguien que el día de mañana puede perder su visa de trabajo de un día para otro. Entonces claramente afecta mucho a los estudiantes internacionales muchos de ellos vienen a Estados Unidos a estudiar con el sueño americano de quedarse, de una oportunidad de salida de países muy difíciles o países mucho más pobres. Y eso hoy se está desarmando frente a sus ojos. Ahora, Miguel, ¿cómo ha sido el apoyo del resto de la comunidad, de sus compañeros? Nos llegaron imágenes de algunas protestas pequeñas a favor de los estudiantes internacionales. ¿Cómo sigue el movimiento estudiantil después de esto? La universidad, o sea, no solo los estudiantes, la universidad se ha mostrado muy unida en esto. Ha sido, yo diría, muy bonito ver a los estudiantes norteamericanos mostrar solidaridad con sus compañeros internacionales, de cómo valoran su experiencia. También Estados Unidos es un país construido en inmigración, entonces incluso los que son nacidos en Estados Unidos, tienen pasaporte americano, muchos, sus papás fueron inmigrantes y de cierta forma se identifican mucho con sus compañeros. Y eso ha sido bastante bonito ver la solidaridad y cómo nos han apoyado mucho. Sí ha habido, como te decía, de que hay mucho miedo de participar en protestas, de expresarse por los estudiantes internacionales. De cierta forma, el peso, la carga cae en aquellos que no tienen riesgo de ser deportados. Entonces, claro, la comunidad doméstica de cierta forma es la que tiene que dar la cara y son los que han levantado un poco más la voz. Y de hecho, los estudiantes internacionales ha sido parte de los consejos que se han dado es: dejen que sean los estudiantes norteamericanos los que den la pelea por ustedes, porque ustedes no corren gran riesgo de levantar la voz. También hemos visto detenciones de algunos estudiantes por mostrar su opinión respecto de la guerra en Gaza. ¿Cómo han seguido estas protestas en los campus? ¿Se han dado después de las protestas del año pasado o ese movimiento ya se ha callado un poco? Ha disminuido bastante intensidad. Yo creo que en parte por estas medidas y en parte yo creo también por el paso del tiempo, de que ya llevamos más de un año en esto. No sé si es más de un año, pero ya ha pasado un poco el ciclo y la gente también yo creo que ha perdido un poco el momentum. Pero sí, claro, sobre todo los estudiantes que son de origen de Medio Oriente, sí lo ven con otros ojos, están mucho más preocupados, se sienten un poco más acorralados en ese sentido. Y también eso yo creo que ha contribuido a que baje la intensidad, pero siguen habiendo, quizá no protestas de la misma magnitud como se tomaron el campus el año pasado, sino con pequeñas demostraciones o intervenciones en la calle para seguir recordando lo que está pasando en Gaza, que sigue muy vivo en la mente, sobre todo de aquellos estudiantes que les pega mucho más de cerca. Miguel, te agradecemos por conversar con nosotros. Fue difícil encontrar a personas que estuvieran dispuestas a dar su testimonio. Muchas gracias por compartirlo y muchas felicitaciones para mañana en tu graduación. No, muchas gracias a ustedes y felices siempre de estar conversando con Chile y lo que está pasando acá. Y para continuar hablando de este tema, vamos a tomar contacto con ya un amigo de la casa, Cristian Farías, abogado, periodista y también analista de asuntos judiciales, quien está
en Nueva Jersey. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Buenas noches. Siempre un placer estar contigo. Cristian, te invitamos esta vez porque ha sido bien interesante los temas que has cubierto últimamente y los reportajes que has escrito específicamente respecto de los distintos casos que atentan contra la primera enmienda en Estados Unidos respecto, por ejemplo, de la detención de este activista palestino. Si nos puedes contar un poco más por qué estos casos son relevantes. Bueno, estos casos son muy relevantes porque desde el comienzo de la segunda administración de Trump ha habido un ataque en contra de los estudiantes internacionales, específicamente estudiantes que han estado en protestas pro la causa palestina con respecto a la guerra en Gaza. Y bueno, que personas que son muy opuestas y muy abiertas en cuanto a su posición a lo que está ocurriendo allí. Y en base a eso, la administración de Trump, por medio del secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado atentando en contra de la libertad de expresión de muchos de estos estudiantes, y ellos dicen, sin pelos en la lengua, de que estas personas están en contra de la política internacional de Estados Unidos, y en base a eso se han dedicado a cancelarle sus permisos de estudios, su permanencia legal en este país. E incluso hay personas que ya iban camino a hacerse ciudadanos de este país, porque después de unos cuantos años de residencia legal uno puede ser ciudadano estadounidense, y han tomado pasos para cancelarle ese proceso legal para transformarse en ciudadanos en base a sus protestas. Entonces, en base a esto, muchos de estos estudiantes han estado demandando a la administración, y muchos jueces han estado dándole la razón a estos estudiantes que, según la primera enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de expresión, la libertad de la prensa, la libertad a la asociación entre personas para protestar al gobierno, no puede llevar a cabo estas deportaciones, no pueden llevar a cabo estos casos, y bueno, han salido libres. Bueno, de hecho son 300 las visas de estudiantes que han sido revocadas en los últimos meses, desde que llegó Donald Trump entonces a la presidencia. Y Cristian, también en uno de tus reportajes hablas, por ejemplo, de la detención de esta estudiante de la Universidad de Tufts. Y cuentas también cómo fue esta audiencia. Si nos puedes contar también cómo fue este proceso. Sí, el nombre de esta estudiante es Rümeysa Öztürk. Ella es de Turquía. Ella es una estudiante que muy destacada en su ámbito. Ella está en su 5º año de su doctorado. Ella está estudiando cómo los niños se relacionan con los medios sociales de manera positiva, cómo ellas usan los medios sociales para ayudar a otras personas. Y bueno, ella cometió el crimen, porque así es como le llama la administración de Trump, el delito de haber escrito una opinión, un artículo de opinión con otros estudiantes, oponiéndose nuevamente a la guerra, pidiendo de que la universidad a la que ella asiste se desvincule de cualquier inversión que apoye a Israel. Y bueno, en base a esa opinión que ella escribió o co-escribió con otros estudiantes, fue que la marcaron, la detuvieron de una manera muy pública. Fue un arresto bien violento, muy impactante, que también se fue viral básicamente. Y bueno, pasó 45 días básicamente como una prisionera política de los Estados Unidos a raíz de este artículo. Y bueno, hace unas semanas un juez nuevamente, invocando la primera enmienda, la sacó en libertad, pero él dijo cosas muy importantes, este juez. Él dijo de que en base a este arresto y mantener a esta mujer arrestada, eso causa básicamente como que congela la habilidad de muchas personas a expresarse públicamente, de muchas personas ciudadanas y no ciudadanas, pero en especial aquellas personas que no son ciudadanos de Estados Unidos, a poder expresarse públicamente en contra de la administración. Y bueno, la primera enmienda no hace excepción de personas. Uno no tiene que ser ciudadano para tener el derecho a expresarse, y en base a ese principio fue que ella salió libre, pero su caso sigue. Muchos de estos otros casos de estos otros estudiantes siguen en vigor. La administración sigue intentándolo, deportando a estos estudiantes, cancelando su permiso para estar acá. Entonces, estos casos, en cierto modo, aunque estos estudiantes siguen ganando, los casos siguen pendientes, y bueno, está por verse lo que van a hacer los tribunales. Y fue interesante también que en este reportaje tú señalas que dentro, en la audiencia que tú participaste de manera online, entiendo, ¿no? Sí, virtual.
que no parecía ser un proceso completamente legal, como que era raro lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué dices eso? Bueno, yo he cubierto en mi vida muchos casos judiciales a todos los niveles de las cortes, puede que sea una corte de primera instancia, cortes de apelaciones, hasta la Corte Suprema he estado ahí en muchos casos y nunca he asistido o participado de una audiencia en la cual vemos a una persona que honestamente no le ha hecho nada a nadie, tenga que ella misma defenderse y como abogar por sí misma para pedirle al gobierno que la libere. Es algo como si estuviéramos en un gobierno autoritario. Yo soy chileno, obviamente, y no sé cómo eran las audiencias en el tiempo de la dictadura, pero me recordaba a un régimen represivo que honestamente no parecía que fuera una de las democracias más grandes de este mundo. Entonces, bueno, en base a eso yo honestamente me sentí como que no estaba cubriendo un evento que fuera dentro de los tribunales, dentro del Estado de Derecho que existe en este país y por ese motivo fue que casi reaccionó de manera muy personal en cuanto a ese artículo. Yo por lo general no hablo en primera persona, no escribo en primera persona cuando escribo de estos casos. Pero hice una excepción en este caso porque, bueno, fue algo muy impactante y yo pienso que todo el mundo debe estar atento a estos casos porque si es que hay una cosa que la libertad de expresión protege es a que el gobierno no te puede encarcelar en base a lo que tú digas, a lo que tú expreses públicamente. Por muy fea que sea su opinión, si solamente la estás expresando a los cuatro vientos, eso no puede conllevar a que tú vayas a la cárcel. Y precisamente respecto de eso, Cristian, ¿hay temor dentro del país de que por expresar tu opinión te puedan llevar preso? Porque contamos una incidencia. Para este programa no fue fácil conseguir extranjeros que quisieran hablar respecto de este tema porque tienen miedo de que les revoquen la visa. Exacto, ese es un ejemplo perfecto de a lo que me estoy refiriendo. Yo soy chileno, yo también soy ciudadano estadounidense y bueno, por ese lado tengo un poquito más de protecciones que una persona que es netamente extranjera. Pero sí, hay personas que han respondido, que han leído mis artículos o que me han dicho de manera personal, Cristian, yo tengo permanencia legal en este país, tengo mis papeles en orden, yo no soy indocumentado, pero no soy ciudadano y a raíz de eso a mí, yo tengo opiniones muy fuertes, pero me da como cosa poner algo en Twitter o qué sé yo, en Instagram y decirlo porque yo no sé si es que va a venir este gobierno y me va a cancelar mi residencia. Entonces, bueno, con que una persona se sienta de esa forma y eso ya es un atentado contra la libertad de expresión, en inglés se le llama el chilling effect. Es un efecto que como que te congela la habilidad de expresarte libremente y con que ese efecto se sienta más allá de un caso en particular, sino que al resto de la comunidad, a otros estados, eso ya es demasiado, eso ya es un atentado contra la libertad de expresión de manera generalizada y por eso es importante cortar de raíz estas violaciones para que no exista ese efecto secundario o terciario incluso que se siente no solo en otras personas que no son ciudadanos, sino que también en instituciones. En ese mismo artículo yo escribí como este efecto no solamente se siente en las comunidades inmigrantes, sino que también hay instituciones de cultura, están museos, están escuelas, universidades, etcétera, etcétera, que están sintiendo cómo estos atentados en contra de su libertad de ser los afecta muy profundamente. Gravísimo hablar de miedo en el país, en la primera democracia del mundo. Cristian, y ahora desde tu rol de periodista, ¿cómo ha sido el trato a los medios de comunicación en esta administración de Donald Trump? Bueno, ha sido muy dura. En Chile están acostumbrados a tener como televisión nacional o cadenas o canales que son públicos, por así decirlo. Pero Trump, por ejemplo, esta misma semana ha tomado una línea muy dura con las cadenas de radio pública, cadenas abiertas de radio. Están NPR y está PBS. PBS es como una cadena nacional que es también básicamente el Estado da parte de los fondos, pero también muchas personas de a pie también contribuyen para que estas cadenas
de noticias, programas culturales, muchas audiencias del Congreso, de los tribunales. Es un canal netamente de servicio público, pero debido a cosas que le han metido en la cabeza al presidente de los Estados Unidos y a su administración y también miembros del Congreso, muchos piensan que NPR, la radio, y también PBS, que es la cadena televisiva, que son extraliberales, que son radicales, que son ese término que se usa mucho ahora en inglés, woke. Y bueno, cuando hay muy poco fundamento para eso, y bueno, a raíz de esa creencia de que estas cadenas son demasiado progresistas y que le están indoctrinando a los niños, a las familias, que no tienen suficientes voces conservadoras, etcétera, un montón de cosas que dicen en contra de estas cadenas. Bueno, muchos en la administración de Trump, incluyendo el presidente, han decretado, hay también legislación en el Congreso para quitarle los fondos públicos a estas organizaciones. Pero Trump también se ha ido en contra no solamente a estas cadenas públicas, sino que también a medios de comunicaciones privados. Principalmente están las cadenas de televisión abierta que son privadas, como ABC, CBS, que dicen que supuestamente tienen tendencia liberal, pero independiente de eso, si tienen tendencia liberal o no, el gobierno no puede usar las agencias reguladoras, como son la Federal Communications Commission, que es la que regula los medios de comunicación. Y bueno, no puede usar esas herramientas para tratar de que estas cadenas hagan o tengan programación que sea más favorable al presidente. O sea, eso igual atenta contra la libertad de expresión de estas cadenas. Y bueno, a raíz de eso es que este atentado en contra de la libertad de prensa y de expresión se ha sentido también en este ámbito. Cristian Farías, muchísimas gracias por acompañarnos. Es lamentable estos hechos que tenemos que informar y te deseamos mucho éxito y muchas gracias por acompañarnos. Que estés muy bien. Buenas noches. Se les agradece. Buenas noches. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos con todo el análisis de Raúl Sor.